La madrugada del 22 de septiembre de 2013, dos hombres que pasaban por una pista forestal del municipio coruñés de Teo hicieron un descubrimiento impactante. Y es que a un lado del camino yacía el cuerpo sin vida de una niña de 12 años, cuyos padres habían denunciado su desaparición 3 horas antes. Inmediatamente, la policía y los servicios de emergencias se presentaron en el lugar, sin saber que en ese momento empezaba uno de los casos más siniestros de España. Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues como he dicho en la intro, hoy voy a hablar de uno de los casos más siniestros de España, aprovechando que en breve saldrá una serie en Netflix. Como muchos sabéis, aunque el caso está resuelto, todavía quedan muchas preguntas sin respuesta, como por ejemplo, ¿por qué lo hicieron? Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. Para intentar entender este caso, que es bastante complicado, voy a empezar hablando de Rosario Porto Ortega, nacida el 18 de diciembre de 1969 en Santiago de Compostela. De ella se sabe que era hija del abogado Francisco Porto y de la profesora de universidad Socorro Ortega, quienes formaban uno de los matrimonios más acomodados e influyentes de la ciudad. Rosario estudió en el Instituto Rosalía de Castro y posteriormente se licenció en Derecho en Santiago, ampliando sus estudios en universidades británicas y francesas. Precisamente fue durante su estancia en París donde sufrió su primera depresión, al sentir que no era nadie allí y que no la reconocían. Ya en Santiago, de su padre heredó el título de cónsul honoraria de Francia, al que se dedicó hasta el año 2006. Con 21 años, la abogada conoció a Alfonso Basterra, un periodista bilbaíno de 26 años con trabajo poco estable. El 26 de octubre del 96, la pareja se dio el sí quiero en régimen de separación de bienes. Aún así, el trabajo de Alfonso era tan inestable que siempre acabó viviendo del dinero de su mujer, el cual provenía realmente de sus suegros. Rosario definió aquellos primeros años de matrimonio como idílicos. Luego, en el 98, por deseo de sus padres, más que por el suyo propio, Alfonso y ella iniciaron los trámites para adoptar un hijo al no poder tener uno biológico por el lupus que padecía. El país elegido fue China, donde el 30 de septiembre del 2000 nació Asunta John Fan, quien fue adoptada por la pareja el 9 de junio de 2001. Con apenas 9 meses de vida, la pequeña llegó a Santiago ante una gran expectación por ser la primera niña china adoptada en la ciudad. Esto fue algo que le concedió a Rosario la notoriedad que siempre ansiaba. De hecho, salió junto a Alfonso y la niña en un programa de televisión hablando del proceso. Es que tú sabes que es para toda la vida, es que es lo mismo que una paternidad o maternidad biológica. Yo creo que es un compromiso enorme el que adquieres cuando te traes a un niño. Aterrizar y ponerse a llorar. Fue todo uno, pero empezar a llorar que no se deja acercar por nadie que no fuésemos Charo o yo, ¿no? Y no me gusta nada ni el término obra de caridad ni el término obra. Es decir, tú por obra de caridad te inscribes en una ONG y el día que decides dejarlo te das de baja en la ONG y punto. Pero esto no. Eran los días en los que se les veía paseando, felices y orgullosos, por las calles compostelanas, fotografiándose y grabando imágenes para los reportajes de prensa y televisión que se hacían eco de la noticia. Sin duda, nada hacía presagiar el dramático y macabro giro que estaba por llegar. Durante unos años, la vida de la familia transcurrió con aparente normalidad y, de hecho, todos cuentan que tanto Rosario como Alfonso se desvivían por la niña.
La mujer quiso que su hija tuviera las mismas oportunidades que ella, por lo que la llevó a los mejores colegios y amplió su formación con numerosas actividades extraescolares como ballet, piano, violín, chino, francés e inglés. Por su parte, Asunta demostró desde bien pequeña que era una niña con altas capacidades y muchas inquietudes. Como Rosario era la principal fuente de ingresos, siguió trabajando, mientras que Alfonso hacía colaboraciones esporádicas en periódicos que le permitían ocuparse de la casa y de la niña. Sin embargo, en 2009, Rosario volvió a sufrir una grave depresión e ingresó en una clínica tras intentar abandonar este mundo. Luego, a finales de 2011, tuvieron lugar una serie de acontecimientos que marcaron el presente y el futuro de Asunta. El primer hecho que afectó muchísimo a la pequeña fue la muerte de su abuela en diciembre de 2011 y 7 meses después la de su abuelo, a quien se sentía muy apegada. Curiosamente, los dos murieron de manera repentina mientras dormían y aunque tenían 78 y 88 años respectivamente, no estaban enfermos. Por si esto fuera poco, el Día de Reyes de 2013 sus padres decidieron separarse después de que Alfonso descubriera por unos emails que Rosario le era infiel con un empresario casado al que ella llevaba ciertos asuntos de su empresa. Asunta se quedó a vivir con su madre en su piso de siempre, mientras que el padre se fue con su familia a Burgos y a Bilbao. En febrero ya tenían el divorcio firmado. Todos cuentan que Rosario estaba como un adolescente con este nuevo amor con quien pensaba que podía alcanzar la felicidad que Alfonso no le daba. Pero tras el divorcio, el hombre le dijo que no quería una relación seria con ella porque él no iba a dejar a su familia. Frustrada y saturada por tener que encargarse ella sola del cuidado de Asunta, en junio tuvo que ser ingresada al notar que una parte de la cara se le quedaba paralizada producto del estrés. Es aquí cuando Alfonso aparece de nuevo en escena, ofreciéndose a cuidar a Rosario y a ayudarla con la niña con una condición, que no siga con el empresario de Teo con quien le fue infiel. Ella acepta, pero no puede cumplir su promesa y sigue quedando con él de vez en cuando. Alfonso alquiló un piso en la calle República Argentina, a unos 50 metros de la casa de Rosario, y cuando ésta recibió el alta, el hombre cumplió con lo prometido y se desvivió por atender a las dos. Para que os hagáis una idea, los tres comían o cenaban juntos e incluso veían películas en el salón como cualquier otra familia. Pero los hechos posteriores demuestran que todo era puro teatro, porque ese mismo mes, sin saber quién convence a quién, deciden acabar con la vida de su hija. A principios de julio empiezan a ocurrir una serie de hechos insólitos que son importantes en este caso. El primero ocurrió la noche del 4 al 5 de julio, cuando un hombre enmascarado entró en la casa de Rosario y Asunta e intentó privar de aire a la niña mientras dormía. La madre no quiso denunciar los hechos para no pasear a su hija por los juzgados, pero cuando Asunta se lo contó a unas amigas, no tuvo más remedio que ir a comisaría. Rosario al final no puso la denuncia porque dijo que no la tomaron en serio. Además, achacó el incidente a un despiste porque, según ella, las dos a veces se dejaban las llaves puestas fuera de la vivienda. El 9 de julio, tras haber dormido en la casa de su padre, Asunta acudió a su clase de música en condiciones extrañas, tanto que no pudo recibir las clases porque, según su profesora, andaba como si estuviera sonámbula. La profesora llamó a Alfonso para contarle lo que le pasaba a su hija, a lo que éste contestó que la niña era alérgica y que por eso se encontraba así. El 22 tuvo lugar el episodio más grave de somnolencia, y ya no por el estado de la niña, que iba igual de dormida que la vez anterior, sino porque le manifestó a sus profesoras que ella no tenía alergias, que sus padres la engañaban y que no le decían lo que le pasaba. A esto añadió que su madre le había dado unos polvos blancos que le hacían dormir durante días. Hasta el 30 de julio no se sabe nada de lo que ocurre en la casa familiar, pero sí que Rosario acudió a la consulta de su psiquiatra y le mintió diciéndole que no tenía medicación. El psiquiatra le recetó lorazepam, un ansiolítico de la marca Orfidal, sin saber que Alfonso llevaba todo el mes obteniendo este medicamento en diferentes farmacias.
En agosto, Rosario sufrió un nuevo cuadro depresivo acompañado de ansiedad y Alfonso la cuidó. Mientras tanto, Asunta pasó el mes alejada de sus padres, primero con su madrina del 30 de julio al 22 de agosto en Vilanova. Más tarde, el 28 de agosto, fue al campo con su cuidadora, la mujer que ayudaba a Rosario en las tareas domésticas. Durante su ausencia, los padres llamaron a la niña a diario y todos contaron que parecía feliz y sin preocupaciones. A su llegada, Asunta faltó al instituto porque, según contó su madre, tenía una especie de gripe y ya el 20 de septiembre Rosario llamó a Alfonso para que se quedara con la niña mientras ella se iba con su amante a Pontevedra, cosa que él no sabía. Fue al día siguiente cuando se produjo el asesinato. El 21 de septiembre de 2013, a las 10:17 de la noche, Rosario y Alfonso fueron hasta la comisaría de Santiago para denunciar la desaparición de su hija Asunta. Según su versión, ese día los tres comieron en la casa de Alfonso, luego jugaron a las cartas y a las 5:20 la niña se fue a la casa que compartía con su madre para hacer los deberes. A los 10 minutos, Rosario también se fue a su casa y después salió para recoger unos bañadores en su finca de Teo, dejando a su hija en la habitación con las tareas. Al volver a las 9:30 de la noche, la mujer observó que la puerta estaba cerrada con llave, la alarma puesta y que de Asunta no había ni rastro. En un primer momento pensó que su hija se había ido a la casa de su padre, pero él le dijo que no estaba allí y que había pasado toda la tarde solo en casa leyendo. La pareja añadió que esperaron durante un tiempo prudencial y que como su hija no regresaba, se pusieron en contacto con varios conocidos por si la habían visto. Para los agentes, el testimonio resultó un tanto extraño por algunos detalles llamativos, como por ejemplo que ninguno de los dos supo describir cómo iba vestida su hija o la rapidez con la que se presentaron para poner la denuncia. Y es que entre la llegada de Rosario a su casa y la decisión de encaminarse a la comisaría pasó poco más de media hora. Los padres transmitieron en todo momento que la desaparición había sido forzada, ya que la niña era muy responsable y nunca había faltado de casa. Incluso para darle más énfasis a esta teoría, la mujer habló del incidente del mes de julio en el que un extraño entró en su casa e intentó privar de aire a Asunta. Una vez puesta la denuncia, varios agentes fueron hasta el edificio de Rosario para inspeccionarlo, más que nada por si la niña había sufrido un accidente. Sin embargo, no encontraron ni rastro de ella. En el domicilio aprovecharon para revisar el móvil de Asunta, que no tenía nada relevante, y luego la mujer les enseñó el cuarto de la niña, donde tenía los libros en el suelo como si hubiese estado estudiando. De forma paralela, se iniciaron gestiones para obtener grabaciones de las cámaras de establecimientos situados entre la casa de Rosario y Alfonso, por si podían aportar alguna información relevante. A la 1:15 de la mañana, es decir, 3 horas después de acudir a comisaría, 2 hombres que pasaban por una pista forestal de Teo hicieron un descubrimiento impactante. A un lado del camino yacía el cuerpo sin vida de una niña de 12 años, quien horas después fue identificada como Asunta Basterra. Inmediatamente, las autoridades y los servicios de emergencias se presentaron en el lugar y allí observaron más cosas extrañas. Para empezar, el cuerpo estaba a la vista del camino, no lo habían escondido y estaba colocado con mimo. Además, muy cerca había unas cuerdas de color naranja que se llevaron para su análisis. Los padres fueron notificados del hallazgo por la Guardia Civil y tras superar el primer impacto volvieron a asegurar que su hija había sido secuestrada y que no sabían quién les estaba haciendo todo esto. El cuerpo de Asunta fue llevado al anatómico forense para su análisis y después de recoger todas las muestras necesarias fue entregado a sus padres por orden del juez, ya que estos insistieron mucho en incinerar a la niña lo antes posible. Y yo ya había hablado con los técnicos y los técnicos forenses me habían dicho, hemos analizado el cadáver, hemos extraído muestras suficientes del cadáver como para repetir todas las autopsias que se quieran, como para reiterar todas las analíticas que se quieran, por lo tanto, conservar ese cadáver así es superfluo. Horas después de la aparición del cuerpo, Rosario llevó a los agentes a la finca de Teo en la que estuvo la tarde de la desaparición, y hay que decir que aquí se produjo uno de los momentos más surrealistas.
Mientras los agentes revisaban la vivienda, la mujer dijo que tenía que ir al baño de arriba. Sin percatarse de que un agente iba detrás de ella, Rosario se dirigió a la papelera de una habitación y cuando estaba a punto de vaciar el contenido fue interceptada por él. Los policías se quedaron impactados al ver que dentro había una cuerda naranja idéntica a la encontrada junto al cuerpo de Asunta, varios papeles y una mascarilla FP2. En un armario de la casa también hallaron un rollo de la misma cuerda. Sin embargo, al ser preguntada por estos objetos, Rosario se quedó muda. El 24 de septiembre y poco después de la incineración, el caso dio un giro radical cuando Rosario fue detenida en el tanatorio por incongruencias y ambigüedades en la versión que dio sobre la desaparición. Recordemos que la mujer dijo que Asunta había desaparecido de casa mientras ella estaba fuera. Sin embargo, la cámara de seguridad de una gasolinera grabó a madre e hija a las 6:23 de la tarde en el coche de Rosario. A esto hay que añadir que las llamadas que hicieron esa noche Alfonso y ella a sus conocidos para ver si sabían dónde estaba la niña no eran del todo ciertas. Un día después, al conocerse los resultados de la autopsia, Alfonso también fue detenido porque en el cuerpo de Asunta encontraron algo que le implicaba a él directamente. Según el informe del forense, la pequeña murió por sofocación y lejos de lo que se pensaba al principio, no presentaba signos de abuso. Lo llamativo fue que en su organismo tenía lorazepam, en concreto unas 27 pastillas que habría ingerido durante la comida. Si el padre preparó dicha comida y era el que normalmente le compraba estas pastillas a su exmujer para la depresión, dieron por hecho que él también estaba implicado. Pero no solo eso, y es que la autopsia también reveló que a la niña llevaban administrándole estas pastillas durante al menos 3 meses, lo que coincidía con los episodios de somnolencia que tuvo en sus clases de verano. Durante 3 días, los padres permanecieron en 2 celdas próximas en los calabozos de la Guardia Civil, donde todas sus conversaciones fueron grabadas sin su consentimiento. Aunque dichas grabaciones no pudieron utilizarse en el juicio, sí que salieron a la luz y no dejaron a nadie indiferente. Y luego tu Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. La imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? Tu imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. Tú estate muy tranquila. No digas nada inconveniente porque sabes que nos están grabando. ¿Y qué voy a decir inconveniente? No, ya lo sé, nada. Por supuesto que no, nada, mi vida. ¿Qué he hecho para que la vida sea tan dura conmigo? Calma, Charo, por favor. Ya está, olvídate de todo. Cálmate. Deja de hablar, cálmate. Advertida por su abogado de que la policía tenía las imágenes del coche, Rosario cambió su versión del día de los hechos cuando compareció ante el juez Vázquez Taín. En esta ocasión dijo que cuando iba a salir de su casa en dirección a Teo, su hija decidió acompañarla y que después dejó a la niña cerca del domicilio de su padre, momento en el cual desapareció. La Guardia Civil volvió a revisar la finca de Teo junto a la comitiva judicial y los acusados, y es que estaban convencidos de que ese era el lugar del crimen. Fue en uno de los descansos cuando los medios que estaban agolpados en la parte de fuera grabaron a Rosario riendo relajada y feliz. En un momento dado, el caso volvió a sorprender a todos cuando el análisis de la camiseta que llevaba Asunta reveló que tenía material genético de un colombiano que residía en Madrid. Al parecer, esta persona estaba siendo investigada por un caso de abuso, por lo que se cree que la camiseta de la pequeña sufrió algún tipo de contaminación en el laboratorio. Esto se confirmó al comprobar que el hombre tenía una coartada sólida, ya que en el momento de la desaparición se encontraba en Madrid comprando un traje de boda y además las manchas de la camiseta solo eran compatibles con un error de laboratorio.
El juicio contra Rosario Porto y Alfonso Basterra comenzó en junio de 2015. Ellos en todo momento se declararon inocentes y sus abogados, aprovechando que había muchas lagunas en la investigación, intentaron tirar por tierra las pruebas presentadas. Sin embargo, había cosas que no admitían discusión. Ante el jurado declararon las profesoras que vieron a Asunta dormida durante sus clases de julio. Posteriormente se mostró que antes de cada uno de estos episodios y también de la ausencia que tuvo la niña en el instituto, Alfonso compró lorazepam en diferentes farmacias de su zona. Le dije, hola Asunta, ¿qué tal? Que estuviste con alergia. Y ella me dijo, no, yo no tengo alergia. Me dieron unos polvos que sabían fatal, que llevo durmiendo no sé cuántas horas y a mí nadie me quiere decir la verdad. A mí nadie quiere decir lo que pasa. ¿Pero quién te los dio? Mamá. La niña tiene problemas de coordinación, que tiene la boca seca, que tiene ganas de sentarse. La fiscalía tenía claro que esto, unido a lo ocurrido con el supuesto intruso que intentó privar de aire a la niña, se debía a un ensayo del crimen que estaban haciendo los padres. Por otro lado, los expertos confirmaron que la cuerda naranja que se encontró cerca del cuerpo y en la finca de Teo eran iguales, lo que dejaba fuera a algún culpable desconocido. Otro punto importante fue el testimonio de Clara Baltar, una amiga de estudios de Asunta que desmontó la coartada de Alfonso. El padre de la niña siempre dijo que la tarde de la desaparición estuvo en su casa solo leyendo y que su móvil estaba encendido, aunque los investigadores afirmaron que el móvil estuvo apagado. Clara lo que dijo es que la tarde del 21 de septiembre salió de una tienda y vio a Asunta y a su padre a las 6:20 caminando por la calle y que no les dijo nada porque se colocaron de espaldas a ella. La defensa de Alfonso intentó confundirla, pero ella estaba muy segura de sus afirmaciones. Además, el ticket de compra de la tienda en la que estuvo la chica confirmó su versión. Durante el juicio también se supo que un vecino de Rosario la vio saliendo de su finca a las 9:15 de la noche, cuando en teoría el crimen ya se había cometido. El hombre vio que su vecina salía sin las luces y él se lo hizo saber, a lo que ella, muy apurada, le contestó que tenía prisa porque iba a recoger a su hija. Se cree que para entonces el cuerpo de la niña debía estar en el maletero o en el suelo de la parte de atrás, sobre todo porque durante la inspección del vehículo las alfombrillas habían desaparecido y había un ligero rastro de vómito de Asunta del que no se pudo establecer la fecha. Y por último, voy a hablar de las fotos de Asunta que encontraron en los teléfonos móviles de sus padres. En estos dispositivos había instantáneas de la niña tan poco apropiadas que se llegó a insinuar que quizá el padre se propasó con ella. Tanto Rosario como él dijeron que simplemente eran fotos de su hija disfrazada y que a ella le encantaba hacer este tipo de teatros. Por otro lado, durante el primer registro de la casa de Alfonso, su ordenador había desaparecido para aparecer misteriosamente semanas después en una zona visible de la casa. Tras un análisis, los expertos declararon que había muchos archivos borrados y que el hombre tenía fotos de mujeres sin ropa con rasgos asiáticos. El jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Rosario Porto Ortega culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Igualmente, el jurado, por unanimidad, encuentra al acusado Alfonso Basterra Camporro culpable del hecho delictivo de haber dado muerte a Asunta Basterra Porto sin posibilidad de defenderse. Finalmente, el jurado declaró culpables a Rosario Porto y a Alfonso Basterra del asesinato de Asunta, su hija. Por ello, fueron condenados a 18 años de cárcel. Según la sentencia, estos son los hechos probados de lo que ocurrió. Alfonso y Rosario, de común acuerdo, suministraron a su hija repetidamente lorazepam durante al menos 3 meses. El 21 de septiembre, y con la intención de acabar con su vida, los tres comieron en la casa del hombre y le dieron dicho medicamento para dormirla. A las 6:15, Rosario salió a buscar su coche al garaje, mientras que Alfonso caminaba con la niña a su encuentro por la calle, momento en el cual fueron vistos por Clara Baltar. Como la alarma de la casa de Teo se desactivó a las 6:33, se cree que en un momento comprendido entre esa hora y las 8 de la tarde, Rosario y Alfonso acabaron con la vida de su hija por sofocación, sin que ésta pudiera defenderse por estar bajo los efectos de la medicación.
identificación. Luego, para facilitar el transporte, la ataron de pies y manos con la cuerda naranja, pero por encima de la ropa para no dejar marcas, y dejaron el cuerpo cuidadosamente en la pista forestal de Teo. El sedarla está intrínsecamente unido a la ejecución de este asesinato. La habían robado repetidamente en los últimos 3-4 meses, a ciencia y paciencia de ambos. Hay acuerdo entre los acusados. En el plan que tienen sale algo mal. Lo que no controlan es cuándo la iban a encontrar. En la sentencia queda probado que Alfonso estuvo en la casa de Teo y que aunque no se le vio en el coche, Rosario sí que recogió al padre y a la hija minutos después de ser vistos por Clara. Clara en ningún momento vio a Asunta andando mal o tambaleándose, algo que muchos no entienden si llevaba tal cantidad de pastillas en el cuerpo. Para esto hay una respuesta en la sentencia, y es que no se sabe muy bien en qué momento exacto le dieron las pastillas, por no hablar de que la niña llevaba meses ingiriéndolas y su nivel de tolerancia era mucho más alto. Yo creo que todos nos preguntamos por qué hicieron esto, y la verdad es que nunca se ha sabido el motivo. Unos dicen que la niña le sobraba y otros que ella podría tener la clave de la repentina muerte de sus abuelos, pero lo cierto es que no se sabe nada. El móvil de todo esto. Desde el principio puse sobre la mesa claramente que la respuesta solo la tienen ellos. Si me preguntan de qué estoy convencido yo, de que Alfonso buscaba recuperar a Rosario y con ella su modus vivendi. Tanto Rosario como Alfonso siempre han defendido su inocencia. Se sabe que durante los años que estuvo en prisión y coincidiendo con los aniversarios de su muerte, la mujer enviaba esquelas en memoria de su hija. Luego, el 18 de noviembre de 2020, tras varios intentos, la mujer abandonó este mundo de manera voluntaria en su celda de la cárcel de Brieva, llevándose todos sus secretos a la tumba. A día de hoy, Alfonso Basterra sigue proclamando su inocencia desde prisión. Por si os lo preguntáis, la herencia de Rosario Porto, que fue valorada en unos 3 millones de euros entre joyas, propiedades y obras de arte, fue a parar a una de sus mejores amigas y también a sus abogados, quienes renunciaron por motivos éticos. Esta amiga consiguió venderlo todo, menos el chalet de Teo, que aunque estaba valorado en 800.000 euros, solo le ofrecían 150.000 por lo ocurrido dentro. Se sabe que hasta hace poco han residido en él unos ocupas y que tras echarlos, la mujer quiere ponerlo de nuevo a la venta. Como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo y por ver el vídeo hasta el final.